Lo que están viendo aquí es que tenemos 2213 registros de autores. Si se dan cuenta, estamos en autores. Y toda esta información que, como ven, los textos son un poco ininteligibles, por ejemplo. Toda esta información ha sido generada automáticamente por el script que vamos a crear. Y que, bueno, quería mostrarles cuál era el resultado después de su creación. Básicamente podemos crear el número de entradas que deseemos y esperar básicamente a que lo cree, y con esto ya estaría creado básicamente toda la información que nosotros le hemos enviado. Entonces ahora sí vamos a proceder a crear este script desde cero para aumentar el número de registros, en este caso de autores, que tenemos. Lo primero que yo voy a hacer es irme aquí a mi archivo o mi proyecto y darle el nuevo archivo, y le voy a poner población.py. Voy a hacer import de OS, voy a hacer import de time. Voy a importar también Django y voy a importar random como RD. Luego de esto voy a decir os.environ.setDefault, y básicamente lo que estoy haciendo aquí es decirle que de la ruta que le voy a dar, pueda tener acceso mediante la librería OS, que es básicamente la librería del sistema operativo que me permite acceder a algunos archivos que tiene el sistema operativo y poder manejar con ellos y poder utilizarlos. Decirle que quiero que trabaje con la configuración de mi archivo settings. Si ustedes tienen el archivo settings separado en varios archivos, como vimos en videos pasados, pues indican el archivo que quieren utilizar. Es decir, local.py, el de develop.py, etcétera, o production, etcétera. Y es cosa de ustedes. Entonces aquí simplemente decimos Django con mayúscula, Django settings module, y básicamente le decimos que está en biblioteca.settings. Y luego de esto, lo que yo voy a hacer es decirle Django.setup. ¿Por qué hago esto? Porque ahora lo que yo voy a hacer es importar mi modelo, el modelo con el cual voy a trabajar. Si yo quiero importar el modelo con el cual voy a trabajar y que me permita utilizar el ORM de Django, sin necesidad de llamar al archivo manage.py, que recuerden que siempre lo llamábamos, y que funcione, tenemos que primero hacer una simulación de que instalo Django de manera externa. Es decir, lo voy a instalar aparentemente de manera externa para poder acceder a toda su información. Esto es básicamente lo que yo voy a utilizar aquí y lo que yo quiero hacer. Entonces, una vez que yo he hecho esto, voy a hacer que ya voy a importar de apps.libro.models import autor. Luego de esto voy a generar dos listas, o voy a colocar dos listas, vocales y consonantes. Y voy a colocar cada vocal y cada consonante en minúscula y mayúscula, para tener básicamente un diccionario más grande de consonantes y de caracteres. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es generar cadenas aleatorias. Esta cadena que ven aquí, cada una de estas ha tomado una decisión. Yo decido sacar un carácter de vocal o un carácter de consonante y que no se repita. Si se dan cuenta, siempre está vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Nunca está dos veces vocal o dos veces consonante. Básicamente porque es una decisión que yo le voy a dar. Ustedes pueden darle la regla que quieran de tomar los consonantes o aplicarle un random, etcétera, basado en lo que yo voy a escribir aquí en el código. Es básicamente para como ustedes quieran que se forme la cadena. Entonces voy a decirle aquí def generate, por ejemplo, string. Y le voy a pasar un tamaño. El tamaño que quiero que tenga la cadena que va a generar. Entonces yo le digo, si el tamaño es, en este caso, menor, igual a 0, que me retorne un false. ¿Por qué? Porque una cadena menor a 0 básicamente sería una cadena vacía.
¿Y para qué quiero una cadena vacía básicamente en mi texto si yo quiero que tenga algo? Entonces yo digo random string, una variable, va a ser igual, escribir bien string, a vacío. Y ahora yo voy a decirle, para i in range del tamaño que me acaban de enviar, básicamente haga lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame decision y voy a decirle que esta variable va a tomar un random.choice entre dos cosas, vocales y consonantes. ¿Por qué? Va a decirle que, por ejemplo, la primera vez decision va a coger vocals. La siguiente vez puede coger de nuevo vocals y la siguiente ya coge consonantes, o primero consonante, luego vocales, o primero consonante, consonante vocal. Ya depende de él. ¿Por qué? Porque yo voy a decir si random string y digo que la posición anterior, punto lower, básicamente para validar, es igual en este caso, o bueno, no es igual, está en, por ejemplo, en vocales, voy a decirle que la decisión va a ser en este caso consonante. Para mantener un orden de que me cree consonante vocal, o vocal, consonante, etcétera, y no me cree vocal, 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 vocal. Es básicamente para eso. Entonces, y luego básicamente voy a decirle que si random string y la posición, en este caso, si ese carácter está pero en consonantes, que la decisión sea vocales. Listo. Entonces, una vez que ya tengo esto, yo voy a decirle si la decisión es vocales, por ejemplo, character va a ser igual a random.choice y le voy a decir que me tome una aleatoria de la lista de vocales. Por lo tanto, aquí le pasaría vocals. Listo. Y me tomaría el carácter. Luego de esto, yo puedo decirle que si no, por ejemplo, si no la decisión es vocals, va a ser consonantes. Entonces, character o carácter ser a random.choice que lo tome de consonantes. Y luego de esto, básicamente yo voy a decirle que random string se concatene con character. Así de sencillo. Y al final que me retorne random string. Entonces voy a probar esta función que acabo de crearme. Vamos a decir si main, si name igual main. Y aquí básicamente voy a llamar a generate string. Voy a decirle tamaño 10. Voy a decirle que me imprima lo que genere. Listo. Voy a irme aquí, voy a detener mi servidor y voy a colocar Python y voy a ejecutar mi script. Cuando ejecute mi script tiene que salirme la cadena que acaba de generar, en este caso, de acuerdo al tamaño que yo le he dado. Si la genera, muy bien, está funcionando el script. Ejecutamos y aquí está mi cadena. No tiene sentido básicamente porque pues son caracteres al azar. Es muy raro y muy poco probable que el nombre que genere la cadena que genere sea algo con sentido. Pero ya lo está haciendo. Luego de esto yo simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a crearme una función que se llame generate author para que me genere el autor. Y yo le voy a decir lo siguiente. Que va a recibir una variable llamada cantidad para saber cuántos autores me va a crear. Si recordamos el modelo autor, requiere 4 parámetros: nombre, apellido, nacionalidad y descripción. Entonces yo voy a crearme 4 cadenas automáticas. Entonces voy a decirle random name va a ser igual a generate string en este caso de un tamaño que me acaban de pasar aquí. Por ejemplo, voy a decirle que aquí me han pasado un length y voy a decirle que este tamaño me genera esa cadena. Luego random last name para el apellido generate y le digo básicamente ese mismo pero más 5 caracteres, por ejemplo, para que sea 5 caracteres más grande. Random
country, vamos a decir su nacionalidad o el país de donde proviene y vamos a decirle len, básicamente len, y básicamente ahora vamos a decirle random description, es un poco más grande, generate string len por 2. Vamos a decirle por 5. Listo. Y una vez que me he generado esta información, voy a decirle autor.objects.create y le digo nombre igual a random name. Apellidos igual a random last name. Y luego sigue nacionalidad igual a random country. Siguiente de descripción igual a random description. Listo. Y aquí yo crearía mi autor. Aquí ya creó mi autor. He creado un autor básicamente, pero no estoy utilizando la cantidad de autores que me digan. Por lo tanto, digo para J en range. Entonces, para la cantidad que me acaban de indicar, lo voy a decir básicamente, genérame estas cuatro cadenas y créame mi autor. Y ahí ya lo tendría. Y aquí yo ya puedo decirle que cuando ya me genere el autor, me genere una cierta cantidad. Ahora, lo que yo voy a hacer es que este tamaño de la cadena sea aleatorio. Así que voy a crearme aquí una función que se llame, en este caso, que se llame generate number. Y que básicamente me retorne un número entero, que es un random, básicamente, por 10 más 1. Listo. Para que me lo cree, pues en base 10 y redondeado a un número entero. Entonces aquí me falta importar random. Entonces vamos a decirle que de random import random. Listo. Ahora sí. Entonces aquí básicamente yo no voy a decir esto de aquí, sino voy a decirle que a len o simplemente que cada vez que llame a len va a ser igual a generate number, por ejemplo, o puedo hacer lo siguiente. Este tamaño de aquí sea generate number de esta manera. Y puedo definir que todos los tamaños que se vayan a crear sean random. Listo. De esta manera. Entonces ahí ya tendría todo random. Y luego simplemente faltaría colocarle algunos mensajes aquí. Mensajes como cuáles, por ejemplo, porque aquí ya lo tendríamos básicamente nuestro script para generar la data que queremos para llenar en nuestro modelo como tal. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a crear simplemente un mensaje que diga inicio de creación de población. Luego de esto voy a decirle por favor espere. Listo. Luego de esto yo voy a decirle start y voy a tomar el tiempo time.strf time y voy a ponerle aquí porcentaje C para saber que me toma el tiempo de inicio. Y luego voy a decirle básicamente que voy a llamar a generate autor y le digo cuántos autores quiero, por ejemplo 50. Luego digo end igual a time punto y tomo de nuevo el tiempo, porcentaje C. Y luego de esto yo lo que voy a hacer es decirle print, voy a decirle fecha y hora, bueno, voy a decirle fecha y hora de finalización. Voy a decirle básicamente end y aquí arribita voy a decirle print fecha y hora de inicio. Y básicamente aquí coloco start. Listo. Entonces aquí yo tendría ya mi script. Como ven, es muy sencillo y ahora falta probarlo para básicamente que me crean que de verdad toda esta data se ha creado así. Vamos a decirle que vamos a ejecutar y recuerden que habían 2213 registros. Vamos a darle enter y como dice, por favor, bueno, inicio de la creación de población, por favor espere fecha y hora de inicio
y 35 segundos y ha terminado y 36. Ha demorado un segundo en crear 50 registros. Por lo tanto, voy a hacer el run server, recargo. Va a demorar un poquito en cargar porque hay bastante, bueno, hay más de 2000 registros que se van a cargar aquí en el data table. Como ves, ahora tenemos 2263, que son 50 más de los que ya habían. Así que nuestro script está funcionando correctamente. Y con este script que tenemos aquí, podemos poblar cualquier modelo de nuestra base de datos siempre y cuando validando que cada campo generado y sea del tipo que se necesita para el modelo y que pueda pasar la validación y no me salte un error, por ejemplo, de que el campo puede ser único, etc. Entonces ahí se limita el número de caracteres o de cadenas que se pueden generar si es que los nombres son únicos, puesto que tenemos un número limitado de vocales y de consonantes y por lo tanto un número limitado de combinaciones. El número es grande, sí, pero existe un límite como tal. Entonces básicamente este script lo puedes utilizar para tu proyecto o para algún caso que desees. Como les mencionaba, ya había un script antes, pero bueno, siempre es bueno recordar cómo se hace ese tipo de cosas, interactuar un poco y jugar con lo que nos ofrece Python. Como han visto, es muy sencillo crearlo. Y básicamente, que podemos hacer esto para algún caso especial que queremos generar data de prueba para ver simplemente hacer pruebas de testeo, de estrés, etcétera, o de carga de datos, de cuánto tiempo demora una consulta para optimizarla, etcétera. Podemos hacer esto básicamente con cualquier proyecto. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en crear la data? Depende mucho de cuánta RAM tengas disponible y del gestor de base de datos que estés utilizando. Anteriormente yo había utilizado un script parecido para poblar, por ejemplo, una base de datos de un proyecto de Laravel y utilizando MySQL tomaba un tiempo que era mayor al tiempo que tomaba utilizando PostgreSQL. Cuando hice la misma prueba con un proyecto de Django utilizando MySQL, demoraba más crear los datos en MySQL que utilizando PostgreSQL nuevamente. Por lo tanto, ten esto en cuenta para saber cuánto va a demorar y tal vez tengas a la opción a elegir qué base de datos te conviene mejor. Básicamente estas pruebas ayudan a saber qué base de datos es más rápida dependiendo de la cantidad de datos que vas a manejar. Recuerda que hay bases de datos preparadas y creadas específicamente para manejar cierta cantidad de datos o data más grande. Por ejemplo, SQLite, si bien acepta cantidades grandes de datos, en proyectos mucho más grandes SQLite ya no es recomendable. ¿Por qué? Básicamente porque se queda sin recursos y no está creada para trabajar con una base de datos tan extensa como puede llegar a ser. Así que ten esto en cuenta cuando utilices un gestor de base de datos y este script puede ayudarte a probar diferentes gestores para ver cuánto se demora registrando data, etcétera. También varía, como te mencionaba, de la cantidad de RAM que tengas disponible, etcétera, porque varía de computador en computador, pero puedes subirlo a un VPS y que en el VPS ejecutar este script para ver cuánto demora desde un VPS específicamente para que está configurado para realizar este tipo de cosas o directamente haciendo el registro en una base de datos de alquiler como tal. Recuerda que el código de este básicamente script va a estar siempre y del proyecto como tal en developer.p.com y básicamente vas a la parte de repositorios y aquí te van a saltar todos los repositorios que tengo, que están en el repositorio que estoy compartiendo con el canal. Y básicamente aquí está el proyecto de biblioteca, le das a clic en ver o en cualquiera que quieras ver y te va a llevar al repositorio como tal del proyecto donde va a estar ya este script subido. O ves, aquí ya lo he subido, así que aquí está el script para que lo puedas utilizar y lo puedas modificar o lo puedas bajar y hacer una pequeña modificación para tu proyecto. Entonces, espero que sea de ayuda y si tienen alguna pregunta en cuanto al script o en cuanto a algún otro tema, pues pueden dejarla sin ningún problema.